Cordial saludo, mi nombre es Juan José Gómez Lazo, estudiante de la especialización de Derecho Comercial, actualmente cursando la materia de Derecho Financiero y de los Seguros. En este podcast realizaremos el análisis jurídico del caso Finserval y Vidaus Limitada. Este caso, más que un expediente sancionatorio, es el retrato de un sistema financiero que creció sin una cultura de cumplimiento y cuyas consecuencias recayeron sobre los consumidores, quienes son la parte más vulnerable. Fundamentaremos este análisis en la Ley 328 de 2009, el Estatuto del Consumidor, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la circular de la Superintendencia Financiera de Colombia y las diferentes jurisprudencias. Abordaremos el caso en 4 puntos. Inicialmente, los riesgos del negocio asegurador, su gestión jurídica, los errores del caso y las principales lecciones para el sector. Bloque 1. Riesgos claves en el negocio asegurador. Conforme a la normatividad colombiana y en particular con el decreto 2555 de 2010 y el decreto 1349 de 2019, identificaremos 5 categorías principales. Como bien sabemos, el negocio asegurador gestiona el riesgo ajeno, pero este no está exento de tener sus propios riesgos. El primero es el riesgo de suscripción. Este riesgo se entiende como la posibilidad de que las primas cobradas resulten insuficientes para cubrir los siniestros. Esto es cuando la siniestralidad supera las proyecciones actuariales y el patrimonio de la aseguradora se ve en riesgo. En este caso, la superintendencia puede intervenir. Un segundo riesgo es el riesgo de inversión. Aquí las aseguradoras invierten las primas en el mercado de capitales. En caso de que ese mercado caiga, como lo pudimos observar en el caso de Finserval, el rendimiento se reduce y se comprometen las reservas técnicas que exige el decreto 1272 de 2024. En el caso de Finserval, sus títulos en dólares cayeron ante las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y se vio efectivo ese riesgo. Un tercer riesgo es el riesgo de liquidez, la incapacidad de resolver oportunamente y de responder por sus obligaciones. En el caso analizado, las pérdidas por inversión provocaron directamente una crisis de liquidez y esta crisis de liquidez impidió a Finserval honrar las devoluciones por cancelaciones anticipadas de créditos con seguros asociados. Un cuarto riesgo es el riesgo operacional. Este lo define la superintendencia como las pérdidas derivadas de fallas en procesos, personas o sistemas tecnológicos. Finserval claramente desatendió este riesgo, lo que derivó en errores masivos de vinculación y en fraudes al no tener o dar cumplimiento a la circular externa 022 de 2020 y no implementar un sistema de administración del riesgo operacional o un SARO. Y un quinto riesgo, que es el riesgo regulatorio. A partir de este, el incumplimiento de la normatividad genera sanciones que van desde multas hasta la suspensión de la autorización para operar. Según esto, la circular externa 027 exige un oficial de cumplimiento, realizar auditorías periódicas, revisar las regulaciones y obligaciones regulatorias, herramientas que nunca estuvieron presentes con Finserval. Todos estos riesgos tienen implicaciones y no son solo financieras sino jurídicas. Su materialización genera incumplimientos contractuales, responsabilidades frente a consumidores y terceros y posibles sanciones administrativas. Segundo bloque, gestión legal y estratégica de los riesgos. Aquí responderemos la pregunta, ¿cómo deben gestionarse los riesgos desde el derecho financiero y de los seguros? Esta respuesta puede tener varias dimensiones. Lo primero es la implementación de los sistemas de administración de riesgo o SAR. El decreto 2555 de 2010 exige que las entidades financieras aseguradoras identifiquen, miden, controlen y monitoreen sus riesgos de manera permanente. Esto alineado con los principios del Basilea III para el sector bancario y con algunos principios de la Asociación Internacional de Seguros. La segunda dimensión es la diversificación de cartera. Una aseguradora que opera en múltiples rangos como vida, salud, daños, etc., reduce la correlación entre riesgos y protege su solvencia. El decreto 1349 de 2019 exige declarar la composición del portafolio y gestionar la concentración de exposiciones. La tercera dimensión es el reaseguro, el cual es un mecanismo por el cual una aseguradora transfiere parte de su riesgo a una reaseguradora. Este está regulado con el artículo 1134 y 1136 del Código de Comercio y en el decreto 1272 de 2024. El Consejo de Estado en múltiples oportunidades ha precisado que el reaseguro no exime al asegurador de sus obligaciones frente al asegurado. El contrato directo prevalece. Una cuarta dimensión, que es el cumplimiento de la Ley 1328 de 2009, el cual establece obligaciones concretas hacia el consumidor financiero, como lo es suministrar información clara, veraz y suficiente, garantizar el consentimiento informado, evitar cláusulas abusivas e implementar mecanismos adecuados de atención al cliente. Caso contrario con lo que se observaba con Finserval y Vidaus. Y una última dimensión, que es la gobernanza corporativa o el gobierno corporativo. Aquí
Las políticas internas de gestión de riesgos deben ser aprobadas por la Junta Directiva y revisadas periódicamente. Esto conforme a circulares externas como la 026 de 2019. Esto, más que un trámite documental, es una cultura corporativa que puede minimizar muchos riesgos. Ahora analizaremos los errores jurídicos y regulatorios críticos en el caso Finserval y Vidaus. En este caso, esto no es un error aislado, parece más un fallo sistémico en el cual desglosaremos los incumplimientos. Primero, vinculación automática de clientes a seguros sin su consentimiento expreso. Aquí veamos vulnerado formalmente los artículos 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009 y la Circular Externa 039 de 2011 que prohíbe prácticas abusivas en el sector. La Corte Constitucional ha sido clara, en sentencias como la C909, fue categórica en expresar que los contratos de adhesión no pueden imponer condiciones que menoscaben los derechos del consumidor. El consentimiento en materia de seguros no es tácito ni se presume su silencio. Un segundo incumplimiento fue la falta de claridad en la facturación y los canales de reclamación. Las pólizas de Vidaux eran facturadas desde Finserval, sin que un cliente pudiera identificar con quién tenía el contrato ni a quién reclamarlo. Esto viola el principio de transparencia establecido en circulares básicas como la 029 del 2014 y el derecho a recibir una información clara consagrada en la Ley 1328 ya mencionada. Un tercer incumplimiento es la negación injustificada de siniestros. En al menos 500 casos se rechazaron pagos con argumentos contractuales confusos o con documentos que no habían sido exigidos en un inicio. La Corte en sentencias ha establecido con claridad que las aseguradoras no pueden agregar requisitos de reclamación que no estaban previstos en el contrato original. Hacerlo configura una práctica abusiva. Cuarto incumplimiento, hay un conflicto de intereses, ya que no hay una separación de funciones. El mismo asesor que te vende el crédito también te comercializa el seguro, lo que podría generar un detrimento para el cliente e incumple lo establecido en la Circular Externa 018 de 2016. Un quinto incumplimiento es la inadecuada gestión del riesgo de mercado y liquidez. Las pérdidas millonarias que tuvieron en títulos de dólares revelan una ausencia de control de riesgo y de mercados que va en contra de lo exigido por la Basilea 3 y por el decreto 2954. Esa crisis no fue una sorpresa, fue el resultado de no haber implementado mecanismos de prevención exigidos por la norma. Bloque 4. Lecciones para las aseguradoras y el sistema financiero. ¿Qué lecciones concretas deja este caso para el sector financiero y asegurador? Primera lección. El consentimiento informado es innegociable. Todo producto financiero o asegurador vinculado a un crédito debe obtener autorización expresa, independiente e informada del cliente. Así lo ha ratificado la Corte Constitucional al manifestar que la vinculación forzada viola derechos fundamentales del consumidor. Segundo, la transparencia es una obligación. Los canales de reclamación, las exclusiones, los deducibles y las condiciones de cobertura deben ser comunicados claramente antes de la firma del contrato. Deben ser en un lenguaje comprensible para el usuario, ya que las exclusiones no informadas adecuadamente se considerarán ineficaces. Tercera lección, la separación de funciones protege al consumidor y a la institución. Mezclar asesoría financiera con venta de seguros puede generar un conflicto de interés. Para finalizar, el caso Finserval Vidaus es la historia de una institución que creció sin construir una cultura de cumplimiento normativo, que priorizó la expansión comercial sobre proteger al consumidor y desatendió los sistemas de gestión de riesgos que la norma colombiana exige implementar. El derecho financiero debe tener una función preventiva al establecer los estándares que evitan la crisis y correctiva al ofrecer mecanismos de sanción y reparación cuando estos estándares se incumplen. Gracias por escuchar. Este ha sido un análisis académico basado en la norma colombiana y en los casos expuestos.